Este día, hermanos, vamos a reflexionar sobre lo que significa servir a Dios y cuáles son los resultados de servir a Dios. Es importante saberlo, porque como dice el título de nuestro tema, pronto se sabrá quién sirve a Dios y quién no le sirve. Así lo dice el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 18. ¿Qué les parece si leemos allí? Malaquías, capítulo 3, versículo 18. Dice la Escritura, Malaquías 3, versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Interesante. Dios cataloga como justo al que le sirve y como malo al que no le sirve. Pero la diferencia entre ambos, los judíos no la podían ver cuando miraban cómo Dios trata con los hombres. Y como no veían la diferencia, empezaron a hablar mal de Dios. Pues miren lo que dicen los versículos 14 y 15. Habéis dicho, aquí el que hable Dios, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mis hermanos, nosotros vemos aquí que están comparando las promesas de Dios con las situaciones de desgracia que ellos están pasando. Pero hacer eso, hermanos y hermanas, no es otra cosa que criticar a Dios. Los judíos están prácticamente recordando a los soberbios, a los prósperos. Miran a las ciudades vecinas y las ven abundantes de cosas y ellos languideciendo en la pobreza y miseria, de manera que dicen: ¿y de qué nos aprovecha servir al único Dios verdadero? ¿De qué nos aprovecha abominar de los ídolos? ¿De qué nos aprovecha guardar su ley? ¿De qué nos aprovecha andar tristes por haber pecado? Si al final los que pecan, los que andan haciendo lo malo, esos están hasta mejor que nosotros. Pero no se daban cuenta que con esos comentarios estaban comenzando a perder su fe. Y no solamente a perder su fe, sino también, hermanos y hermanas, estaban ya apostatando de Dios, al punto que llegaron hasta lo que dice el versículo 17 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 17. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís que cualquiera que hace mal agrada a Jehová y que en los tales se complace. Y que también dices: ¿dónde está el Dios de justicia? Así era, hermanos, la insolencia del profeso pueblo de Dios de aquellos días de Malaquías. Habían llegado al punto de acusarle a Dios de favorecer a los malvados antes que a los justos.
En otras palabras, estaban acusando a Dios de ser un injusto. Y por eso llegaron al colmo hasta de robarle lo único que Él les había pedido de ellos. ¿Qué era qué cosa? Los diezmos. Malaquías 3, vean ustedes versículos 8 y 10. 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oh, hermanos y hermanas, no solo acusaban a Dios de ser un injusto, no solo hablaban mal de Dios, no solo criticaban a Dios, sino que también estaban, ¿qué cosa? Robándole a Dios. Y pensar que todavía hoy, en este tiempo, muchos cristianos hacen lo mismo. Le roban a Dios. Le roban a Dios los diezmos y ofrendas. Unos le roban los diezmos cuando solo dan ofrendas. Y otros le roban las ofrendas cuando solo dan diezmo. Ojalá que entre nosotros no esté pasando esto, porque la palabra de Dios dice que el que lo hace es maldito con maldición. Por supuesto que esto aplica cuando la persona percibe un salario y pues Dios espera que haga esto. La persona que no trabaja solo da una ofrenda y Dios se deleita con la ofrenda que puede dar. Como aquella viuda, ¿se acuerdan ustedes? Que ella solo 2 moneditas dio aquel día que estaban en el templo, porque era todo lo que tenía. Y Dios le agradó, a Cristo le agradó de que ella hubiera dado todo lo que tenía. Hermanos y hermanas, el Señor dice que traigan ¿cuánto de los diezmos? ¿Saben qué está implicado allí? Cuando dice traed todos los diezmos, lo que está implicado es que algunos estaban trayendo solo una parte del diezmo y se quedaban con otra parte. Hermanos, nosotros vemos aquí de que cuando se trata de diezmar, se tiene que diezmar todo. El Señor dice, traigan todos los diezmos. No se queden con nada. Hermanos, si son miles los que hay que devolverle a Dios de diezmo, miles hay que devolverle. Si son cientos los que hay que devolverle, cientos hay que devolverle. Si son unos pocos pesos o unas pocas monedas, lo que es de Dios es de Dios. No nos quedemos con nada que es de Él. Tráiganlo todo, dice el Señor. Oh, hermanos y hermanas, cuán importante es que le enseñemos incluso a nuestros hijos desde muy pequeñitos a no robarle a Dios, a que le devuelvan al Señor lo que es de Él, no solo el diezmo, sino también la ofrenda. Y de esa manera ellos aprenderán que Dios es el dueño de todo. Aprenderán de que Dios es soberano y que por lo tanto debemos ser fieles. No falta quien por ahí dice, pero yo no veo en el Nuevo Testamento que Dios pida el diezmo. No te pide el diezmo, pide todo tu cuerpo. Entrégame tu cuerpo, ¿en qué dice el Señor? En sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Y si te pide el cuerpo, no creas que te va a pedir esos pocos pesos, te pide también el diezmo. Oh, hermanos y hermanas, cómo nosotros vemos que cuando se trata de servir a Dios, tenemos que servirle con la mente, con los ojos, con el corazón, con el cuerpo y también con la cartera.
porque todo lo que tenemos es de Dios. Mañana nos cae una enfermedad y ya no vamos a trabajar y por lo tanto ya no hay más entradas económicas. Y todo tu dinero que le robaste a Dios, ¿de qué te va a servir? Mientras que si eres fiel con Dios y mañana viniera alguna desgracia en tu vida, Dios te va a sostener. Dios no te va a dejar. Dios va a proveer. Así es bueno que ahora nosotros nos examinemos y no caigamos en el grande mal que había caído Israel, en devolverle a Dios solo una parte del diezmo. Nosotros ya sabemos cuánto Dios nos permite ganar como salario y cuánto le corresponde de diezmo y cuánto de mi corazón generoso debo también dar de ofrenda parte del diezmo. Pero al vernos probados, hermanos, con esto, vale la pena que escojamos ser fieles a Dios. Él dice: pruébenme, sean fieles y devuélvanme lo que es mío. Y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Es posible que tú no lo veas en bienes materiales, pero lo vas a ver en paz interior. Lo vas a ver en salud. Lo vas a ver en muchas otras cosas. Lo vas a ver tal vez en que, no sé, los zapatos nunca se te acaban, los carros nunca se te arruinan. Hermanos, Dios se manifiesta de muchas maneras cuando bendice a sus hijos. El don de profecía, hablando de esto, dice lo siguiente: es un plan trazado por el cielo, que los hombres devuelvan al Señor lo que le pertenece. Y esto se presenta tan claramente que los hombres y mujeres no tienen excusa por no comprender ni cumplir los deberes y responsabilidades que Dios les ha impuesto. Los que aseveran que no pueden ver que tal es su deber, revelan al universo celestial, a la iglesia y al mundo, que no quieren ver este requerimiento tan claramente presentado. Piensan que si practicaran el plan del Señor, se privarían de sus propios bienes. En la codicia de sus almas egoístas, desean tener todo el monto, tanto el capital como el interés, y usarlo para su propio beneficio. Estamos leyendo en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 37, pero ahora sigue la 38 y dice: Dios pone su mano sobre todas las posesiones del hombre, diciendo: yo soy el dueño del universo y estos bienes son míos. El diezmo que habéis retenido lo reservaba para sostener a mis siervos en su obra de explicar las escrituras a los que moran en regiones oscuras y no conocen mi ley. Al usar mi fondo de reserva para satisfacer vuestros propios deseos, habéis privado vuestras almas de la luz que yo había provisto para ellas. Habéis tenido oportunidad de manifestarme vuestra lealtad, pero no lo habéis hecho. Me habéis robado, habéis hurtado mi fondo de reserva. Malditos sois con maldición. Qué solemne es esto, hermanos. El deber es el deber y se debe cumplir como tal. El Señor, en su compasión, sabiendo que nosotros somos personas en condición caída, viene y acompaña junto con sus órdenes la promesa de que habrá bendición si somos fieles, que el Señor se encargará de suplir lo que haga falta. Bueno, mis hermanos, siguiendo con el análisis del texto bíblico, llama la atención que los judíos le saquen en cara a Dios que no tiene sentido guardar su ley. ¿Cómo puede ser? El pueblo elegido de Dios, los depositarios de su ley, le dicen en su cara que no tiene sentido guardar su ley. Volvamos otra vez al versículo 14, leámoslo. Vamos a leer del 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho que por demás es servir a Dios, que qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Oh, hermanos, miren la expresión: que aprovecha que guardemos
su ley. O sea, hermanos y hermanas, que ellos no guardaban la ley por amor. Ellos prácticamente la guardaban por motivos egoístas. Y cuando llegó esa calamidad a ellos y miraron que los impíos que violan la ley les iba mejor, dijeron: no tiene sentido guardar tu ley. Oh, hermanos, ellos estaban prácticamente rechazando a Dios porque sus bendiciones no coincidían con su concepto egoísta y materialista de ver las bendiciones. Pero saben que también hoy hay cristianos de esa manera. Hay cristianos que son buenos cristianos solo mientras tienen trabajo. Apenas hay pruebas en su vida y, por ejemplo, tienen problemas en el trabajo por causa del sábado y los despiden. Oh, hermanos y hermanas, comienzan a dudar del Señor y dejan de obedecerle sus mandamientos prescritos en su ley y dicen: no puedo guardar el sábado porque me quitaron el trabajo por el sábado. Ya no lo puedo guardar, tengo que buscarme otro, y el que me salga ese agarro. Y sale uno donde te dan que ganes más todavía, pero transgrediendo el sábado, y entonces prefieres aceptarlo, y de esa manera le demuestras a Dios que solo lo guardabas mientras todo iba bien. Guardabas la ley por motivos egoístas, pero cuando te llegó la prueba demostraste que no lo hacías por amor. Qué difícil, hermanos, es aprender de que con Dios prevalece aquello que Él dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuán difícil es, hermanos, que nosotros entendamos esto, pero así es como Dios quiere que veamos las cosas, desde esa perspectiva, donde Dios siempre se le dará el primer lugar, así la tengamos fácil o la tengamos difícil. Pero al mirar la argumentación de estos judíos, nosotros vemos que ellos ya habían caído en la categoría de los malos. Prácticamente ya habían caído en la categoría de los que no sirven a Dios y ni se daban cuenta. Ellos, hermanos y hermanas, habían caído en esa categoría donde el que no sirve a Dios se queja de Dios, murmura contra Dios, critica a Dios, le da la espalda a Dios y prácticamente cae en apostasía. Pero gracias a Dios, cuando uno mira el relato, encuentra de que no todos los judíos habían caído en esto. Uno encuentra un remanente que opinaba diferente y que estos sí servían a Dios como Él se lo merece. Vean la descripción que se da de ellos en los versículos 16 y 17. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Interesante cómo son descritos aquí los que sirven a Dios. Son descritos como temerosos de Dios. Pues así dice: entonces los que temían a Jehová son descritos como temerosos de Dios. Se diferencian de los que no sirven a Dios. Se diferencian de ellos como personas que piensan en Dios, que piensan en su nombre. Y dice que cada uno habló a su compañero. Sin duda testificaron unos a otros de que Dios, aún en las adversidades, sigue siendo un Dios bueno. Sin duda compartieron unos con otros de que el Dios bondadoso, aún en los sufrimientos, Él es digno de ser servido. Oh, mis hermanos, dice que hablaron cada uno a su compañero. Y nosotros vemos
que esto sin duda conlleva el hecho de que hablaron unos a otros acerca de Dios y de su palabra. Hablaron mientras estaban juntos de Dios. No lo criticaron, no lo juzgaron, a pesar de la situación que estaban experimentando, igual que los otros quejistas. Oh, mis hermanos, ellos allí mostraron que verdaderamente estaban con Dios. ¿Y qué dice la Escritura que hizo Dios? A ver, dice que escuchó y qué cosa, y oyó, dice el verso 16. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. Ah, hermanos, Jehová escuchó y oyó, y puso eso en un libro de memoria, en un libro de memoria que está en el cielo y que se registra ahí todas las acciones que uno hace. Interesante que fue registrado en ese libro de memoria como un recuerdo permanente de cómo estos fueron fieles y reverentes a Dios en medio de la prueba. Oh, mis hermanos, quedó como memorial para que así Dios siempre tuviera en cuenta cuán sumisos le fueron. Pero en ese acto de Dios de escuchar, porque dice escuchó y oyó, hay una lección para nosotros, y es que Dios todo lo oye. Todo lo que uno habla y con quien lo hable, Dios todo lo oye. De manera, mis hermanos, que Dios, así como había oído a los quejosos, había oído a los fieles. Y esto nos dice a todos la importancia de ser cuidadosos con lo que uno habla. Porque bien dijo Jesús: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuán importante es entonces que nosotros, mis hermanos, sabiendo de que Jehová escuchó y oyó, la próxima vez cuidemos muy bien lo que vamos a hablar. Por otra parte, nosotros vemos también en estas palabras de que hay una aplicación en cuanto a la reunión de oración y testimonios que una congregación celebre, porque en esa reunión Jehová oye y escucha. Cuando usted viene aquí a la iglesia y mientras se está exponiendo la palabra, usted está hablando otras cosas. Usted está con el teléfono mirando otras cosas. Los ojos de Jehová lo están mirando. Los ojos de Jehová lo están oyendo. Y tal vez usted no tenía conciencia de esto, pero ahora el Señor le dice: Jehová escucha y oye. El don de profecía, haciendo una aplicación a las reuniones que se hacen, especialmente las de oración y testimonios, de esto de que Jehová escucha y oye, miren ustedes lo que dice. El hecho, dice, de que el Señor haya sido presentado como escuchando las palabras pronunciadas por sus testigos, nos dice que Jesús está en nuestro mismo medio. Nos dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La majestad del cielo identifica sus intereses con los de los creyentes, no importa cuán humildes puedan ser sus circunstancias. Y donde quiera que tengan el privilegio de congregarse, es apropiado que con frecuencia hablen el uno al otro para que expresen la gratitud y el amor que resultan de pensar en el nombre del Señor. Así será glorificado Dios cuando preste oídos y escuche, y la reunión de testimonios será considerada como la más preciosa de todas las reuniones, pues las palabras pronunciadas fueron registradas en el libro de memoria. Manuscrito 32 del año 1894. De manera que todos esos testimonios que damos los días miércoles son registrados en el libro de memoria. Cada vez que se levanta un hermano en la congregación para dar un testimonio de agradecimiento,
Eso es registrado en el libro de memoria. Interesante que diga que Jehová escucha y oye a los que en la congregación habla el uno al otro, en el sentido de compartir esos testimonios de agradecimiento. Pero también escucha las oraciones que se celebran. Pues vean esta otra declaración: el Señor presta oídos y escucha sus oraciones y testimonios. Los que contemplan a Jesús día tras día y hora tras hora, que velan en oración, se están acercando a Jesús. Ángeles con las alas desplegadas esperan para llevar sus oraciones contritas a Dios y para registrarlas en los libros del cielo. Carta 90, 1895. Oh, hermanos y hermanas, qué sagrada es una reunión de oración y testimonios. Y cuántos que se la pierden. Cuán sagrada es. Miren ustedes, los ángeles, dice, con las alas desplegadas, esperando llevar esas oraciones contritas a Dios para registrarlas en los libros del cielo. Tomando nota de los testimonios y registrándolos en los libros del cielo. Oh, hermanos, qué bendecidos somos cuando venimos a la reunión de oración y testimonios. Ya sea que se celebre en martes, miércoles u otro día de la semana. Mire todo lo que ocurre allí. Mire lo que sucede en el cielo. No se la pierda. No se pierda esa bendición. Venga y comparta su agradecimiento a Dios. Y lo que usted comparte le da ánimo a otro que está oyendo. Y lo más bonito de todo es que es registrado en el libro de memorias. ¿Y qué promesa les hizo Dios a esos que hablaban el uno al otro? Versículo 18, leámoslo otra vez. Perdón, versículo 17. Y serán, les dice Dios, ¿qué cosa? Para mí, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Oh, hermanos y hermanas, qué palabras más estimulantes. Serán para mí especial, ¿qué cosa? Tesoro. Y cuando uno analiza esas palabras en el contexto cultural de aquellos días, todavía son más estimulantes. Pues en la cultura de aquellos tiempos, cuando un viajero mercader llevaba sus tesoros, los guardaba en cofres y los cuidaba diligentemente. Sin embargo, de sus piezas o joyas, él seleccionaba la que tenía más valor. Fuera un diamante, una gema, un zafiro o un rubí, etc. Él venía, agarraba esa que tenía más valor en aquella cultura y no la dejaba en el cofre, sino que la ponía en el centro de su pecho y a veces pendiendo de una cadena. Estos mercaderes de joyas llamaban a esa joya su especial tesoro. Y al guardarlo allí, dentro de su pecho, no solamente era una forma de representar el gran valor que dicha joya tenía, sino que indicaba que para arrebatársela debían primero vencerle o matarle. Es decir, ellos protegían esa joya con su propia vida. Bueno, mis hermanos, ahora entienden lo que Dios está diciendo de aquellos que hablan el uno al otro, de ese remanente, cuando les dice que son su especial tesoro. Lo que realmente les está diciendo es: yo los voy a proteger con mi propia vida. Ustedes, para que alguien los arrebate de mi mano, tienen que hacerme algo a mí. Oh, hermanos, dice que Dios les cuidará como su especial tesoro. ¿Cuándo, hermanos? En el día en que Él actúe. Oh, ¿cuándo es ese día? ¿Cuándo es ese día que Él va a actuar? Capítulo 4, verso 1, miren ustedes. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará
ni raíz, ni rama. Pero luego al verso 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese es el día cuando Dios actúe. Oh, hermanos, ese va a ser el día cuando se va a saber quién sirve a Dios y quién no le sirve. Ese será el día, hermanos, que en su fase ejecutiva Dios hará justicia y le va a aclarar a todos los que dudaron que los que no sirven a Dios serán destruidos, y que los que sirven, dice que saldrán como ¿qué cosa? Saltando como becerros de la manada. A ver, hermanos, ustedes tal vez habrán visto alguna vez un corral y han visto que ahí tienen ya sea los terneritos o los animalitos, y llega el dueño de ellos y les abre el corral. ¿Cómo los han mirado que salen? Esos salen, hermanos, como que hay una felicidad en ellos. El Señor dice: así van a salir ustedes, dice. Saldrán corriendo, saldrán saltando como becerros de una manada, en el sentido de que cuando otros estén sufriendo, cuando otros estén tristes, ustedes van a estar alegres porque Cristo viene por ustedes. Oh, interesante que dice que van a ser, dice, van a ser sobre ustedes. Jesús dice, van a ser como el sol de justicia. Seremos como los girasoles. ¿Cuántos han mirado el girasol? ¿Por qué se llama girasol? Porque siempre, desde cuando amanece, ella comienza a girar hacia donde el sol va. Desde la mañanita esa flor va mirando al sol hasta que se oculta, y allí ella recibe toda su vida, toda su vitalidad, toda su fuerza, toda su bendición. Pues dice el Señor: sobre todos ustedes, como el girasol, nacerá el sol de justicia. ¿Cuándo? El día que yo actúe, que no será otro que el día cuando Él haga ese juicio ejecutivo. Es entonces, hermanos, como dice acá, que se sabrá quién sirve a Dios y quién no le sirve. Dice el don de profecía: ¿qué revelaciones se harán? Dice, en el día del juicio se descubrirá que muchos que se han llamado a sí mismos cristianos no son siervos de Dios, sino siervos de sí mismos. El yo ha sido su centro. El servicio egoísta ha sido la obra de su vida. Al vivir para agradarse a sí mismos y para ganar todo lo que podían para ellos mismos, han invalidado y empequeñecido las capacidades y las facultades que Dios les encomendó. No han tratado honradamente con Dios. Sus vidas han constituido un largo sistema de robo. Estos ahora se quejan contra Dios y sus semejantes porque no se los reconoce ni se los favorece como piensan que deberían. Pero su infidelidad será revelada aquel día, cuando el Señor juzgue los casos de todos. Él volverá y discernirá la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 134. Oh, hermanos y hermanas, hoy por hoy es posible que se vea aparentemente una injusticia donde nosotros tenemos desventaja en relación con otros que no son obedientes al Señor y pues aparentemente son prosperados. Pareciera que no hubiera diferencia entre el que sirve y el que no le sirve a Dios. Sin embargo, estamos viendo que el día del juicio, el día de ajuste de cuentas, ahí se va a ver. Bueno, es más, el día de reposo, el sábado, se va a convertir también en una prueba de quién sirve a Dios y quién no le sirve. Pues vean cómo ha sido revelado acá. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad.
Pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, que es el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Conflicto de los siglos, página 591. Así que, mis hermanos y hermanas, no está lejos ese día. No está lejos el día de que esto suceda. Las señales que estamos viendo a nivel político y religioso nos dicen que el desenlace se acerca, el cual es aquel que las profecías han anunciado, donde la imposición a la ley dominical va a tomar lugar. No está lejos ese día cuando se va a hacer esa diferencia entre el que sirve a Dios y quien no le sirve. Oh, hermanos, será entonces cuando nosotros, su especial tesoro, seremos cuidados por Dios. Porque cuando se ponga la ley dominical, se van a soltar los 4 vientos que los ángeles de Apocalipsis 7 están reteniendo, y serán derramadas las 7 postreras plagas sobre aquellos que no le sirven a Dios al estar guardando un día de reposo falso y que lo han aceptado como marca de la bestia. Las plagas caerán sobre ellos, dice Apocalipsis, pero sobre nosotros habrá un pabellón que nos va a dar cobertura. Sobre nosotros, hermanos, la Escritura dice que el Señor nos va a guardar. Cuando eso ocurra, hermanos, cuando eso ocurra, dije, las dudas se van a aclarar y vamos a ver cumplidas las palabras del Salmo 58, versículo 10 al 11. Vamos a leer Salmo 58, versículo 10 al 11. Dice la Escritura: se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Interesante. Nosotros vemos, hermanos, que aunque parece que Dios permite que los males y la injusticia como que se perpetuaran, nosotros vemos que en realidad Dios tiene los ojos puestos sobre todos los acontecimientos, sobre todas las maldades cometidas por los pecadores. Él lleva una cuenta exacta y a su debido tiempo nosotros vemos que Él va a intervenir. No hay, mis hermanos, un límite más allá del cual se le permita a los impíos que pasen. Todo está bajo el control de Dios. Y si no, recuerden aquel rey Nabucodonosor. Él tuvo que aprender durante 7 años de su locura que quien gobierna en los cielos y en la tierra es Dios Todopoderoso. Hoy por hoy nosotros vemos una serie de cosas en el mundo que uno pareciera como que estuviera abandonado aquí, como que no hay un Dios que tenga control, porque se desata una guerra por acá, se amenaza con un nuevo orden mundial por este otro lado, y aparentemente como que el hombre está a sus anchas haciendo lo que quiere. Pero el Dios que tiene todo bajo control, hermanos, a su debido tiempo va a juzgar a las naciones, va a juzgar a los gobernantes, va a juzgar a los que no le sirven,
Y entonces se mirará quién servía a Dios y quién no le servía. Y nosotros miramos aquí en el Salmo 58, especialmente en el 11, de que habrá galardón para el justo. Habrá galardón para el justo. Y si esto es así, de que habrá galardón para el justo, oh hermanos, bueno es que nos deleitemos en servir a nuestro Dios hoy y siempre. Bueno es que hagamos la decisión que hizo aquel hombre llamado Josué. Vamos para allá. Josué 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué está haciendo Josué aquí? Él con su familia se están consagrando al servicio de Dios. Ellos están aquí prácticamente, hermanos, poniéndose a la orden del Señor. Ellos están consagrándose para servir a Dios. Él y la familia. ¿Cuánto es de importante que nosotros también nos propongamos servir a Dios en el resto de los días que nos quedan? Pero que nos propongamos todos en la casa. No es que solamente el padre se propone, o solo la esposa y el esposo no, o que hay un hijo que dice vayan ustedes, yo no. No, hermanos, este es el tiempo donde todos como familia nos propongamos servir a Dios. Si tú ves en tu casa que hay un hijo que se te está quedando, ora por él, habla con él y dile: es necesario que también conmigo te propongas servir a Dios. Yo y mi casa, yo y mi familia. Porque viene un día cuando se va a saber quién sirve a Dios y quién no le sirve. ¿Y cómo voy a quedar yo cuando tú como hijo seas catalogado como de los que no sirven a Dios y tenga que ser destruido? Sin duda, hermanos y hermanas, será una tristeza que solo se va a mitigar cuando seamos llevados al cielo. Pero nosotros sabemos que cuando esas plagas estén cayendo, nos acordaremos de ese pariente, de ese ser querido que no quiso servir a Dios y que sin duda las plagas le están cayendo. Oh, hermanos y hermanas, es necesario que ustedes y yo, con nuestra familia, nos consagremos para servir a nuestro Dios. Es necesario en estos tiempos. Nosotros vemos que el servicio será recompensado. Y lo vamos a ver, hermanos, ahorita en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26. Miren ustedes lo que Jesús dice acá. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26. Dice así la palabra de Dios: si alguno me sirve, ¿qué cosa? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué cosa va a pasar con él? Mi Padre le honrará. Oh, hermanos y hermanas, nosotros vemos aquí que el servicio que hagamos a nuestro Dios será recompensado de dos maneras: estando donde Jesús está y siendo honrados por nuestro Padre. ¿Dónde está Jesús ahorita, hermanos? Él está en el cielo. Y dice Él: si alguno me sigue, si alguno me sirve, dice, ese va a estar
allí donde yo voy a estar. Allí va a estar mi servidor, donde yo voy a estar. Y lo más bonito es que mi Padre le va a honrar. Animemos a nuestros hijos, animemos al esposo, a la esposa, animemos a toda la familia y digámosle: mira, vale la pena servir a Dios. Vale la pena que nos consagremos a servir a Dios. Seremos honrados por nuestro Padre. Estaremos donde Jesús está. No te puedes quedar aquí en este mundo. Oh, mis hermanos, vale la pena que estimulemos a nuestros hijos con estas palabras. Pero si nosotros queremos una orden de servicio directa, ¿qué les parece si leemos la lectura bíblica que tuvimos? Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, y miremos ahí los versículos 36 y 37. Libro de Lucas, capítulo 10, versos 36 y 37. Dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿A qué lo mandó? Lo mandó a servir. Pero esta vez, ¿a servir a quién? A su prójimo. Porque el que sirve al prójimo, ¿le sirve a quién? A Dios. Lo mandó a servir a su prójimo. Lo mandó a servir a uno de la raza más odiada por él. Hermanos y hermanas, el relato tiene que ver con el samaritano que ayudó al judío que había sido atacado por los ladrones. Así como los samaritanos eran odiados por los judíos, también los judíos eran odiados por los samaritanos. Y sin embargo Jesús dice: miren, un samaritano ayudando a uno de la raza más odiada para él. Le dice al judío entonces: vaya y usted haga lo mismo con ellos. A uno de ellos, de la raza más odiada para usted, vaya y ayúdelo, sírvale. Hermanos y hermanas, nosotros vemos la importancia de servir al prójimo. Debemos ayudar. Ve y haz tú lo mismo. Interesante. Qué manera más personal de hablar Jesús. Ve y haz tú. No esperes que lo haga la iglesia. No esperes que lo haga el ministerio X. Hazlo tú. Ve y haz tú lo mismo. Sirve a tu prójimo. Hermanos y hermanas, aunque los hombres sufran por su propia culpa, aunque los hombres estén prácticamente pasándola mal por sus errores, de todas maneras el Señor dice: vayan y sírvanle. Sírvanle. Cualquier hombre, hermanos, de la nación que sea, independientemente de la necesidad, ese hombre es nuestro prójimo y debemos servirle. Pero nuestra ayuda debe ser, hermanos, nuestro servicio debe de ser práctico. No se trata de decir nada más: lo siento mucho. Es que decir lo siento mucho cualquiera lo dice. Se trata de ir más allá y ver en qué le ayudo. Miren qué interesante que el samaritano hizo dos cosas: dio dinero, ¿y qué más hizo? Ayudó. Y a veces nosotros decimos: ya para eso di allí la ayuda. No, hermanos, hagamos como el samaritano. No solo demos dinero, también ayudemos. El samaritano le dijo al mesonero: mira, si hay algo más que tú gastes, yo te lo voy a dar cuando regrese, pero aquí te dejo. Dio dinero, pero antes lo había ayudado, había puesto sus manos sobre él. Dios nos está diciendo: no solo den dinero para los pobres, sino que ayuden a los pobres. No solamente den dinero para suplir una necesidad, sino que vayan a ver, vayan a visitar, a ver si pueden barrer la casa, a ver si pueden cortar el césped, a ver si pueden hacer algo.
No solo den dinero. Mis hermanos, nuestra ayuda debe ser práctica y no un solo lo siento mucho y aquí están $10 para ayudar. No. El samaritano está diciendo cómo es que se tiene que hacer el servicio. Y Jesús le dice al judío: vaya y haga usted lo mismo. Yo creo que ese hombre no pudo tragar saliva cuando escuchó aquello, por el odio que le tenía a los samaritanos. Vaya y haga usted lo mismo, sirva, porque el que sirve al prójimo le sirve a Dios. Dijo el Señor: lo que hagan a uno de estos más pequeños, ¿qué dijo Cristo? A mí me lo están haciendo. De manera, hermanos y hermanas, que con este mensaje quiero darle gracias a Dios primeramente por lo que nos permite hacer allá en Shepherd, por lo que nos permite hacer aquí con el Ministerio del Buen Samaritano en la iglesia. Pero también quiero con este mensaje decirles a todos: pongámonos a servir a nuestro Dios. Sirvamos a nuestro Dios. Sirvámosle en adoración, sirvámosle en obediencia, sirvámosle como predicadores, sirvámosle, hermanos, a Dios en todo. Que Dios bendiga su palabra y que de todos los que hay aquí, Dios se provea de servidores y servidoras. Dios nos permita, hermanos, tener la vida de aquí en adelante para servir solamente a nuestro Dios, pero también a nuestro prójimo. Amén. ¿Cuántos quisieran esta mañana que el Señor les dé un corazón bondadoso y de servicio para Dios y su prójimo? Amén. Vamos a pedírselo a Dios que nos dé ese corazón. Padre nuestro, sabemos, Señor, que el juicio está por llegar. El ejecutivo, porque el investigador ya tenemos años de que llegó. Y sabemos, Padre, que cuando se haga ese ejecutivo, las dudas serán aclaradas. Y allí se mirará quién servía y quién no servía a Dios. Habiendo visto, Señor, la recompensa que tendrán los servidores, Padre, nosotros estamos aquí ahora, primero pidiéndote perdón por la negligencia que hemos manifestado en ser serviciales a ti y a nuestro prójimo. Pedimos, Señor, perdón y rogamos en esta hora que cambies nuestro corazón. Rogamos, Señor, que cambies el corazón al punto de que sea un corazón lleno de compasión, un corazón lleno de amor hacia ti, un corazón, Padre, que te sirva, un corazón que también sirva a aquel que sufre, a aquel que necesita. Señor, te ruego que el joven aquí, la joven, el niño, el adulto, todos, Señor, seamos cambiados hoy en el corazón al punto de que nos volvamos servidores tuyos y de nuestro prójimo. Gracias, Señor, por hacernos ver lo que al final de los días se va a descubrir, lo que al final de los días va a quedar claro. Señor, te rogamos que ese día nosotros seamos puestos con los servidores de Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.